Estamos listos, ¿verdad? Amárrate el cinturón que vamos a empezar. Estamos, amén, con la serie Alrededor de la Mesa. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Dos. ¿Cuántos están aprendiendo? Todos. Y quiero hablarte de ¿verdad? Un tema que llama mucho la atención. Amén. Mientras yo lo estaba estudiando, es un tema que vamos a profundizarlo en esta tarde. Amén. Vamos a hablarlo, y yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, para nuestros corazones y nuestras mentes. Siempre normalmente oramos, ¿verdad? Después, pero yo quiero orar antes de dar inicio a todo, para que sea el Señor que hable en esta hermosa tarde. Levanta tu mano, amén. Y cierra tus ojos y dile: gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por este día que tú me has dado. Gracias por la misericordia que tú has tenido en mi vida, Padre Santo, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, Señor. También te pido, Padre Santo, por esta palabra, Señor, que edifique mi corazón, que edifique mi mente, que edifique todo mi ser, Padre Santo, y que sea una persona cambiada después que salga de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre. Vamos a estar hablando sobre el tema: Dios nos invita a ver la necesidad de otros y hacer algo al respecto. Dios nos invita a ver la necesidad, me invita a ver la necesidad tuya y de los otros, y no solamente me invita a verla, sino yo tengo que hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque muchos de nosotros miramos la necesidad, pero nos hacemos de la vista gorda. Amén. Pero Dios nos invita a ver la necesidad de otros y hacer algo al respecto, porque Dios no solamente está interesado en alimentar nuestro cuerpo. Él desea usar nuestras vidas para alimentar espiritualmente a una generación que está llena de necesidades, a una generación que está hambrienta. Porque hoy en día miramos una generación que quizás están sonriendo, pero están siendo quebrados por dentro. Miramos a personas que quizás tienen trabajo, pero no tienen paz. Quizás hay personas que tienen comida en la mesa, que tienen todo, visten bien, se visten bien, son exitosos, tienen dinero en la cuenta, y aparentemente lo tienen todo, pero tienen un vacío dentro de su corazón. Y lo más interesante y lo peligroso es que muchas veces, amén, pasamos junto a ellos, los miramos y miramos la necesidad y no hacemos nada al respecto. Y nos hacemos de la vista, como dice, ¿verdad?, gorda. ¿Y sabes por qué? Eso, yo estaba esperando yo esa. ¿Y sabes por qué? Porque nos acostumbramos tanto al dolor ajeno que dejamos de sentir compasión. Hemos aprendido hoy en día a convivir con el dolor sin involucrarnos, sin meternos. Miramos la necesidad, miramos el dolor, pero solo lo miramos y nos tapamos la vista para no hacer nada al respecto. Porque estamos, hermanos, amigos, estamos tan afanados y preocupados por otras cosas. Estamos ocupados construyendo nuestras propias agendas, persiguiendo nuestros propios sueños. Estamos resolviendo nuestros propios problemas, que no tenemos tiempo para meternos en los problemas de alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene problemas y yo tengo problemas, ¿por qué me voy a meter a sus problemas si yo ya tengo los míos? Estoy tan afanado, estoy tan preocupado para resolver mis problemas. Y muchos de nosotros decimos: voy a resolver mi problema para después yo tener tiempo y resolver la tuya. La hermana dice: no creo. Pero déjame decirte que Dios nunca, pero de los nunca, nos llamó a ser espectadores de la necesidad.
No nos llamó a ser espectadores de la necesidad, sino partícipes de su compasión y de su amor. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Dios te llamó para compartir la compasión y el amor de Dios en la necesidad de los demás. Debemos, y esto es lo que a mí me gusta, y yo quiero profundizarme en esto, debemos de usar la necesidad y el dolor de alguien más como una oportunidad, una invitación para hablarles de la fidelidad de Cristo en sus vidas. Usted no lo creyó, no lo miró. Cuando tú miras el dolor y la necesidad de alguien más, lo tienes que ver como una invitación que Dios te está haciendo para que tú llegues y le hables de la fidelidad de Cristo que puede ser para su vida. Porque muchos de personas que están pasando por el dolor, por la necesidad, lo que andan buscando es una respuesta a su necesidad, una respuesta a su dolor, una respuesta a su problema. Y por eso quiero hacerte 3 preguntas. Y son preguntas que llaman mucho la atención y te comprometen. Yo quiero que no me mires a mí, sino mira como que Dios te está hablando. Y la pregunta es, oye bien, ¿y si el milagro de mi hermana o de mi hermano o de alguien está esperando, el milagro que él está esperando depende de una obediencia que tú todavía no has hecho? Lo voy a repetir. Si el milagro que alguien está esperando, porque ¿cuántos quieren milagros? Si el milagro que alguien está esperando depende de una obediencia que tú todavía no has dado. Segunda pregunta, ¿qué pasaría si la respuesta a la oración de alguien está atrapada al otro lado de tu obediencia? Porque muchas veces pensamos que nuestra desobediencia solo afecta a nosotros. Pero en el reino de Dios, hermanos, nuestra obediencia casi siempre impacta la vida de los demás. Por eso es que cuando tú eres desobediente, no solamente impacta la vida tuya, sino impacta la vida de los que están alrededor de ti. No me mires así. Y también cuando eres obediente a la palabra de Dios, no solamente, ¿verdad?, afecta tu vida, sino también afecta a la vida de los que están alrededor tuyo. Y hoy nuestro pastor Justin nos estaba hablando que una persona que ha sido alcohólica, que ha sido drogadicta, no solamente impacta la vida de esa persona, sino impacta la vida de los que están alrededor de ellos, sus hijos, sus esposas, su trabajo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tal una familia esperando esperanza, pero tú todavía no has compartido tu testimonio de la fidelidad y la esperanza de Cristo? Porque hay personas que están esperando que tú abras tu boquita y le hables de lo bueno que ha sido Dios en tu vida. Y si Dios ya te mostró una necesidad de alguien, pero has estado demasiado ocupado, y esto, me habló, dice, pero has estado demasiado ocupado, demasiado cómodo o demasiado distraído para responder la necesidad de alguien más. ¿Cuántos de nosotros aquí miramos necesidades? ¿Y cuántas oportunidades te ha dado Dios para ayudar a responder a la necesidad de alguien? Pero tú estás tan ocupado, estás tan distraído, estás tan cómodo que en vez de, ¿verdad?, de ayudar a esa necesidad, te das la vuelta y sigues para adelante. Cuando ponemos lo poco que tenemos en la mano de Jesús, ¿verdad?, cuando tenemos algo, tenemos fe, tenemos, ¿verdad?, algo que el Señor nos ha dado y lo ponemos en la mano de Jesús, Él lo multiplica para sus propósitos. Puede ser tu testimonio.
Porque muchas veces cuando hablamos de la necesidad de alguien más, lo identificamos inmediatamente con dinero, ¿verdad? Yo tengo necesidad, él necesita dinero. Pero no es eso. Muchas veces la necesidad solamente puede ser una palabra de parte de Dios para su vida. Quizá la necesidad de alguien puede haber solamente tener un abrazo y sentir que Dios lo está abrazando. Quizá esa es la única necesidad que esa persona tiene. Y el tiempo va corriendo. Te invito a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 9. ¿Cuántos tienen Biblia? Yo traje la mía. ¿Cuántos tienen Biblia? 2. Si no tiene, compre una. Amén, gloria a Dios. Y si no, pues ahí los hermanos van a poner el pasaje. Lucas capítulo 9, y vamos a leer una historia. Fíjense que esta historia yo siempre la he leído un millón de veces. Y yo creo que usted ha escuchado mensajes de esta escritura. Pero lo bonito de la palabra de Dios es que tú puedes leer la misma historia y hay, ¿verdad?, diferentes mensajes. Amén. Y yo nunca lo había visto de esta forma. Y yo sé que muchos de ustedes lo han leído. Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. Y cuando tú lo tengas, dime un amén. Amén. Dice así: cuando regresaron los apóstoles, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Así se dice, ¿verdad? Pero la gente se enteró y lo siguió. Porque la gente se entera cuando un hombre de Dios está por la ciudad. Amén. La gente se entera cuando un cristiano llegó al trabajo. Amén. La gente se entera cuando un estudiante está en la escuela y es, ¿verdad? Tiene la unción de Dios. Amén. ¿Qué están diciendo de ti en tu trabajo? Gloria a Dios. Amén. Ouch. O diga amén. Amén. Pero la gente se enteró que Jesús y los discípulos estaban y los comenzaron a seguir. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que necesitaban. Versículo 12. Al atardecer se acercaron los 12 y le dijeron: Jesús, despida a la gente para que se vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos. Pues donde estamos no hay absolutamente nada. Y dice en el versículo 13, dice: denles ustedes mismos de comer, dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda la gente. Objetaron ellos. Versículo 14. Porque habían ahí unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupo como de 50 cada uno. Así lo hicieron y los discípulos se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. 17. Dice: todos comieron hasta quedar, ¿qué dice? Dígalo otra vez. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron todavía 12 canastas. Wow. Punto número 1. A ver si me da tiempo de terminar los 3 puntos. Jesús ve la necesidad que otros ignoran. Lo que me llama mucho la atención es que Jesús mira a la multitud. Y mira a la multitud, y algo que me llama mucho la atención, que él no miró números. Porque para nosotros nos gustan los números, ¿verdad? Especialmente si la cuenta de banco está subiendo. ¿Cuánto dicen amén a eso? La hermana dice que la mía no sube, dice. Me llama mucho la atención porque Jesús no miró la multitud. Él no miró números. Lo que él miró, hermanos, fue algo que muchos de nosotros no miramos. Porque lo que miramos es lo que está enfrente de nosotros. Amén. Pero algo que me fascina de Dios. Amén. Mientras el hombre juzga tu apariencia, Jesús mira otra cosa. Y dice que él no miró números, sino vio rostros, vio historias, vio testimonios, vio corazones que estaban rotos.
Él vio, hermanos, personas que quizás habían llorado, habían gemido. Él miró, hermanos, heridas que nadie más había visto. Porque muchos de nosotros tenemos heridas dentro de nosotros y solamente lo sabe Dios y nosotros. Él quizás vio las noches que quizás no quisiste seguir. Él vio las veces, hermanos, que quisiste tirar la toalla. Vio corazones cansados, almas heridas, sueños que fueron rotos. Pero lo más impresionante de todo esto, hermanos, es que Jesús nunca apartó su mirada de la multitud. Nunca apartó su presencia de ellos. Nunca, hermanos, se sintieron que ellos estaban solos porque estaban con Jesús. Hermanos, muchas veces hay tanta necesidad, hay tanto dolor en nuestras vidas que muchas veces sentimos que Dios ya se olvidó de nosotros. Hay muchas heridas, hay mucha necesidad dentro de nuestra vida. Quizás no económicamente, quizás no físicamente, pero espiritualmente hay tanta necesidad y sentimos que ya Dios no nos mira. Pero déjame decirte en esta tarde que el Señor no mira números, sino mira corazones rotos. Mira las noches que tú has llorado. Mira las noches que tú has dicho, ya no quiero seguir. Y Él mira la necesidad y lo más impresionante es que no aparta su mirada de ti. Y cuando tú ves un problema, Dios muchas veces mira, veces te está mostrando tu ministerio. Eso es lo que dijo Tony Evans. Ejemplo, cuando Moisés vio la esclavitud de Israel, no estaba viendo solamente una injusticia, estaba viendo el ministerio al que Dios lo estaba llamando. Cuando Jesús vio a las multitudes cansadas y dispersas, no vio una multitud más, sino vio ovejas sin pastor y respondió con compasión. La necesidad que más te conmueve puede ser la asignación que Dios tiene para vos. Porque muchas veces oramos, hermanos, Señor, ¿y cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo he orado así. Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor muchas veces pasa, el hermano, con la necesidad y estamos orando y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te está enseñando que hay una persona necesitada que tú le cuentes lo bueno que ha sido Dios en tu vida. Y tú estás orando, mira la necesidad y la pasas y no le dices nada. Una vez yo dije aquí, ¿verdad? Que una persona entró al culto, se gozó del culto, hicieron el llamado de salvación. Ella levanta la mano, ¿verdad? Acepta a Dios como su Salvador y todo la abraza y que bienvenido al grupo, bienvenido a la familia. Y alguien le dice, fue la palabra que a usted, ¿verdad? Le tocó el corazón. Y dice, no fue la palabra del pastor, sino fue el abrazo de la persona que me dio cuando yo entré a la iglesia. Porque la persona que estaba ahí en la puerta vio la necesidad. Muchas veces lo único que necesitamos es un abrazo. Muchas veces lo único que necesitamos es que alguien nos diga. No es que, ¿verdad? Nos volvemos incrédulos. Lo único que necesitamos es que una persona nos diga, el Señor está contigo. Tiene todo bajo control. No tires la toalla. Persiste, resiste al enemigo y tú vas a ver la victoria. Muchas veces hay personas que necesitan que tú le hables de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque como lo digo, muchas veces creemos que la necesidad de alguien más es el dinero. No. Porque muchas veces, ¿cuántas veces tú has visto que alguien tiene problemas? Porque lo miras en el rostro. Y eso es lo que hizo Jesús. Dice que miró la necesidad, ¿verdad? Pero algo que me llama mucho la atención, hermanos, que Dios atendió a la necesidad espiritual y física.
Llega Jesús y les enseña el reino. Y no solamente les enseña el reino, les habla del reino, sino también los sanó físicamente. Y no solamente los sana físicamente, sino también los alimentó. Porque Jesús se preocupa por ti en su totalidad. No solamente por tu vida espiritual, sino también por tu vida física. La pregunta es, ¿hay necesidad dentro de la iglesia? ¿Hay necesidad allá afuera de la iglesia? ¿Estamos haciendo algo al respecto? ¿Estamos viendo a nuestro hermano como Jesús lo está viendo? Porque el hombre lo que mira es, no me habló, no me saludó. Esa persona es muy chismosa. Esa persona siempre está ahí, ¿verdad? Eso es lo que miramos nosotros. Porque hay heridas dentro de nosotros, hermanos, que pasaron hace años atrás. Yo conté un testimonio aquí, no sé si ya lo dije, pero lo voy a decir. En el año 2013 fue uno de los años peores de mi vida, donde yo estaba a punto de quitarme la vida. Mire cómo trabaja esto. Yo creo que ya lo dije, ¿verdad? Y lo dije en el grupo de Rooted. Y siempre me llaman porque mira cómo trabaja esto, hermanos. Iba manejando en mi carro y llorando, decidido a quitarme la vida. Y le decía, Señor, tú sabes mi corazón. Yo te amo, pero verdaderamente me siento perdido. He tirado la toalla y estoy rendido. Ya no quiero hacer absolutamente. Por favor, haz algo. Quiero sentir el abrazo tuyo. Quiero sentir que tú estás todavía a mi lado. Quiero sentirlo. Y llorarlo dentro del carrito, que ayer lo vendí. Gloria a Dios. Me puse a llorar porque hemos, ¿verdad? Pero más adelante se lo cuento. Llorando en el carrito, le decimos Caperucita Roja porque era rojita y todo eso. Pero llorando, me parqueo en una gasolinera, echando gasolina. Yo lo dije, y viene un moreno alto. Y dije, lo primero que hice, ¿verdad? Pero él hizo algo que nosotros muchas veces olvidamos. Él vio la necesidad sin conocerme. Vio que algo malo pasaba en ese hombre, en Dennis, sin conocerme. Párate, hermano. Me bajé. Ven. Estaba echando gasolina y lo miro yo y él mira la necesidad y se acerca y me dice, ¿qué tienes? ¿Todo está bien? Y yo, sí, porque la religión nos enseñó a decir que estamos bien, en victoria, no pasa nada, porque la religión nos enseñó a hablar de esa manera. Y la religión estaba destruida y yo, todo bien, todo bien. Y me dice, ven. Yo lloré. Ese abrazo lo sentí como que Dios me lo estaba dando. Y lloré. Y él lloró conmigo. Y dije, gracias, Señor. Gracias. Él vio la necesidad, hizo algo al respecto. ¿Cuántas veces tú has mirado la necesidad de alguien y no has actuado? Por eso fue la pregunta. Hay gente aquí que está esperando la respuesta de una oración que esa persona hizo. Y tú tienes la respuesta a esa oración. Pero como tú estás tan cómodo
Estás tan preocupado, afanado, no has visto la necesidad de Él. Y Él todavía no recibe su respuesta porque está esperando a la obediencia tuya. Tienes que entender que en el reino de Dios, tienes que entender que todo esto es espiritual. Yo tengo necesidad. Tú tienes necesidad. Quizás no tengo necesidad económicamente porque gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Pero sí tengo necesidad de una palabra de aliento, de una palabra de fortaleza, de un abrazo, de decirme que todo está bien, que Dios tiene todo bajo control, que Dios está jugando de mi parte. Punto número 2, Jesús nos llama a participar en el milagro. Hay algo muy interesante que pasa aquí en esta historia, hermanos, que la multitud vio el milagro de los panes, pero los discípulos participaron del milagro. Hay una diferencia entre ser un espectador y ser un colaborador del reino. ¿Cuántos espectadores hay? ¿Cuántos colaboradores hay del reino? El espectador aplaude lo que Dios hace. Pero el colaborador se entrega para que Dios lo haga a través de él. ¿Viste la diferencia? ¿Viste la diferencia entre ser un espectador, mirar solamente los milagros, cómo Dios está trabajando en la vida de los demás y cómo Dios hace milagros y cómo hace todo eso? Y tú le das gloria a Dios, Dios es bueno porque está trabajando en la vida de alguien, pero el verdadero milagro es cuando tú te pones y comienzas a ser un colaborador del reino. Ahí donde está la bendición. Porque el espectador habla de los milagros, pero el colaborador carga las canastas. El espectador disfruta del pan, pero el colaborador aprende a confiar cuando el pan todavía no aparece. Muchas veces la respuesta de la necesidad de alguien más, tú la tienes en tus manos. La tienes en tu boca. La tienes en los brazos. Lo tienes en ti mismo. La necesidad de alguien y el milagro de alguien, muchas veces nosotros cargamos con eso. Y lo que me gusta de todo esto, hermanos, es que Dios, y el pastor Justin hablaba en esta mañana, que muchas veces el milagro no fue que multiplicó los panes y los peces. Para que alguien que no conoce el lado espiritual dice, sí, ese fue el milagro. El milagro que fue, se multiplicaron. ¿Sabe dónde estaba el milagro? Cuando tú lees la palabra de Dios te das cuenta que alguien dio lo último que tenía o lo único que tenía, que eran los panes y los peces. ¿Vos querés ver un milagro en tu vida? Entregar lo único que tienes. ¿Querés que Dios haga algo en tu vida? Entregar lo único que tienes. ¿Y qué es lo único que tienes? Muchas veces fe, muchas veces es el tiempo, muchas veces la gana, muchas veces quizás es el orgullo. Y Dios quiere que tú lo entregues para que verdaderamente haga el milagro en ti y en las personas que están alrededor tuya. ¿Cuántos de nosotros queremos ver un milagro en nuestras vidas? Yo lo quiero ver todos los días. Pero el Señor no va a hacer un milagro en mi vida al menos que yo entregue lo único que yo tengo. Ahí ya no dijo amén, ¿verdad? Porque qué bonito es recibir las bendiciones de Dios y brincar, ay, gloria a Dios y todo eso. Pero qué tan difícil es entregar lo único que tenés. Y el milagro es ahí cuando tú lo entregas. Y hermanos, y si te lees la historia, cuando los discípulos comienzan a repartir y comienzan a ser colaboradores, ellos se dan cuenta que el pan se está multiplicando y los peces se están multiplicando.
Y entre más pasan, mira, ay, y el pan cuando se va a acabar. Y el pescado, mira cómo se están multiplicando las cosas. Y Dios nos quiere dar ese privilegio, que cuando respondamos a la necesidad de alguien, que miremos cómo el Señor hace los milagros en la vida de los demás. Porque cuando tú miras el milagro de la vida de los demás, también estás viendo el milagro en ti mismo. Porque muchas veces, y esto no tiene lógica humana, porque eso lo espiritual no se le entiende, que muchas veces, cuántas veces nosotros, ¿verdad? Nos cae una llamada, estamos derrotados, ganas de tirar la toalla, nos cae una llamada y es el hermano, fíjate vos que yo tengo un problema, y tú comienzas a hablar, ¿verdad? De fe, comienzas a hablar de prosperidad, comienzas a hablar que Dios tiene todo bajo control, que Dios no te va a dejar solo, y tú te sientes, ¿verdad? Como esa persona que te llamó, te sientes igualita, pero el Señor está usando tu boca para darle una palabra de ánimo. Y cuando cuelga la llamada, tú dices, wow, esa palabra también era para mí. Y en lo espiritual, gloria a Dios, y en lo espiritual trabaja de esa forma. Así como das y se regresa el milagro. Das lo que tenés y comienza a multiplicar. Nosotros amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Punto número 3. Jesús multiplica lo que tú entregas. Moisés entregó una vara, y cuando lo hizo, se abrió el mar. David entregó su onda, ¿verdad? Colaboración con Dios, y derrotó al gigante. La ciudad de Sarepta entregó el último puño de harina y aceite y comida. Usted se sabe la historia de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que entregó lo único que tenía. Y comida y bebida nunca faltó en su casa. Lo que permanece en tus manos tiene límite. Si vos te quedas con lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Oye bien, esto es algo bien profundo. ¿A cuánto Dios los ha bendecido? Amén. Dios está bendecido. El hecho de que estés respirando ya es una bendición. Amén. El hecho de que ya estés aquí es una bendición. Amén. Mira cómo trabaja esto. Ya voy a terminar. Cuando Dios te bendice, te da mucha bendición, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos quedamos con eso. Amén. Pero cuando te quedas con la bendición, esa bendición tiene un límite. Tiene un límite. Pero cuando esa bendición que Dios te da, tú dices, gracias Señor por esta bendición. Así como tú me bendices, yo quiero bendecir a alguien más. Y dice que cuando lo entregas a Jesús, entra en una dimensión, lo que le llaman sobrenatural. Porque estás dando algo que por gracia se te fue dado a ti, ¿verdad? Lo agarras, Dios te bendice, y lo sueltas y bendices. Cuando tú haces eso, la bendición deja de tener límite. Es una bendición que te sigue a donde tú quieras que vayas. Muchos de nosotros, el problema de nosotros es que nosotros perseguimos la bendición. La bendición está allá. Bendición, vení, no caminé rápido que te quiero alcanzar. Y vamos detrás de la bendición. Pero cuando tú entiendes que la bendición tiene que perseguirte, que tú caminas y miras que la bendición está ahí pegada a la tuya, gloria a Dios, la agarras y comienzas a repartir. Das testimonio, comienzas a hablar lo que Dios ha hecho en tu vida. Das una necesidad, respondes a una necesidad. Y tú dices, ¿sabes que no te ha pasado que a las personas que han sufrido una separación, un divorcio, se han juntado y todo eso, llega una persona igual, en la misma condición, y pueden hablar de la experiencia?
¡Pum! No te preocupes. Así estuve yo. Y Dios restauró mi hogar. Y comienzas a repartir la necesidad y comienzas a hablar. Nunca pienses que lo que tienes es muy poco, porque lo que tú crees que es poco en las manos de Dios no tienes límite. El pastor Justin hablaba de que él estaba aconsejando a una persona, a un hombre, que este hombre destruyó su hogar por causa del alcohol. Y dice que comenzó a hablarle y comenzó a responder a la necesidad que esta persona tenía. Y comenzó a hablarle. Y dice que surgieron unas cuantas semanas, y que Dios me perdone si me estoy equivocando en esto, pero me impactó. Y dice que habló con esa persona y la persona le decía: sí, tuve que aceptar que el alcohol destruyó mi matrimonio y bla, bla, bla y todo eso. Muy bien, lo aceptó. Después se juntó con la ex mujer, la ex esposa, y comenzaron a hablar también lo mismo. Después en una se juntaron los dos. Y dice que se acerca la ex esposa y le dice al pastor Justin: la persona con que yo estoy hablando, que es mi esposo, no es la misma persona que fue hace años. Es una persona totalmente diferente. Algo está pasando aquí. Algo sucedió. Es diferente. Yo quiero, ¿verdad?, conocer a ese hombre diferente. Y dice que comenzaron, ¿verdad?, a hablarse. Y el sábado pasado dice que los volvió a casar. ¿Sabes? El milagro no fue que se reconciliaron. Eso no fue el milagro. Ese fue el producto de la obediencia. El Señor lo único que quiere de ti es obediencia. Si tú le entregas lo poco que tú tienes, es ahí donde va a comenzar a hacer el milagro del Señor. Es ahí donde el Señor va a comenzar a hacer lo que tú crees que es lo sobrenatural. Para nosotros es lo sobrenatural, pero para Dios es natural. Te invito a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Si aquí hay una persona que quiere reconciliarse o aceptar a Dios, levanta tu mano donde tú estás ahí. La presencia de Dios está en esta tarde. Si hay una persona que está reconociendo que Dios es el Señor y nuestro Salvador, te pido que levantes tu mano. Si quieres reconciliar con el Señor y sabes que el Señor te ha llamado por muchos años, Él no quiere tus finanzas, Él no quiere, lo único que Él quiere es tu corazón. Es lo único que Él siempre ha pedido de nosotros, el corazón. Tú le entregas tu corazón al Señor y Él se va a ocupar de lo demás. Y si tú tienes necesidad, también levanta tu mano. Y yo sé que el Señor va a hacer algo en tu vida. Si tú quieres una respuesta, un milagro en tu vida, dile al Señor: aquí estoy yo con mi necesidad. Quiero que tú hagas algo, que hagas el milagro. Y cuando tú le entregas lo poco que tú tienes, el Señor trabajará. Quédate así. Sigue orando.